Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. Hoy día vamos a trabajar en el curso de geografía, las cuencas hidrográficas del Perú. El Perú tiene tres cuencas hidrográficas. Debido a que la distribución de las aguas en nuestro país no es igual, no es homogéneo, o sea, es desigual, debido a la presencia de la cordillera de los Andes y debido al variado relieve, accidentado por algunos lados. Y por lo tanto podría decirles que está formado por tres vertientes, tres cuencas. La vertiente hidrográfica del Amazonas, que abarca el 97,81% del territorio nacional. La vertiente del Pacífico, que tiene el 1,69% del territorio nacional, y la vertiente del Titicaca, que tiene el 0,50% de nuestro territorio nacional. Entonces, son tres las vertientes hidrográficas que irrigan todas las tierras del territorio nacional. Entonces, el primero es el sistema hidrográfico del Pacífico o la vertiente hidrográfica del Pacífico. Aquí habría que manifestarles que de las 106 cuencas, de las 106 tipos de cuenca que existen en el mundo, el Perú tiene 5. Debido a esto y a lo variado de nuestro relieve, la distribución de las aguas en nuestro país es desigual. Por lo tanto, les decía que forma tres grandes vertientes o tres grandes sectores: la del Pacífico, del Amazonas y la del Titicaca. Ya les he dicho los porcentajes y también están en la ficha que les estoy enviando para que ustedes puedan ver y analizarlo, teniendo como auxiliar al libro de consulta que tienen ustedes. Ahora bien, el sistema hidrográfico del Pacífico comprende todo el territorio occidental del país, el norte del país, austral del país. Tiene 53 cuencas. Todos los ríos del sistema hidrográfico del Pacífico, todas nacen en la cordillera occidental de los Andes. Y también todas desembocan en el mar peruano, o sea, en el Océano Pacífico. El sistema hidrográfico del Pacífico comprende el 21,7% del territorio nacional. Ahora, ¿cuáles son las características de esos ríos que nacen en la costa peruana, o los ríos de la corriente hidrográfica del Pacífico? Todas son de corto recorrido, debido a que la costa es una franja estrecha. Y aquí hay que destacar, jóvenes, que estos ríos que nacen en la costa peruana, de la vertiente del Pacífico, todos son de fuerte pendiente porque nacen en las alturas de la cordillera de los Andes. Entonces, en esa franja costera, el río más largo de esta zona, de esta vertiente, es el río Tambo, que mide 535 kilómetros. Estos ríos son de fuerte pendiente porque todos nacen en la cordillera de los Andes y son de inclinación casi fuerte, por eso hace que sus ríos sean torrentosos. Ahora, respecto a su alimentación de estos ríos de la costa, son de dos tipos. Algunos son de origen fluvial, porque las aguas de las lluvias alimentan a los ríos de la costa norte. En la corriente hidrográfica del Pacífico, en la costa norte, sus aguas son alimentadas por las lluvias, y los ríos de la costa central y sur son alimentados por los deshielos de los nevados y de los glaciares. O sea, algunos ríos tienen su origen en las lluvias. Estos son los ríos de la costa norte. Y los ríos de la costa centro y sur tienen sus orígenes en los nevados y en los glaciares. Son ríos de caudal variado. Todos tienen régimen irregular. Son muy caudalosos, ustedes ya saben. Es irregular aquellos ríos que crecen en verano, en invierno, y bajan su caudal en épocas de verano. Los ríos de la selva, ya vamos a ver la vertiente del Amazonas, ellos son de régimen regular,
su caudal se mantiene permanente en el mismo caudal todo el año. Los ríos de la costa y de la vertiente del Pacífico todos son irregulares. Son caudalosos, pero son irregulares. Crecen en época de lluvia y bajan en el estiaje. Ahora, son ríos andino-costeños. Estos se desplazan de manera transversal, ojo, de este a oeste, a excepción del río Santa, que lo hace de oeste a este. Pero todos los ríos, a excepción del Santa, recorren de este a oeste. No son navegables. Imagínense un río de régimen irregular que baja su caudal en época de verano. Ni para nadar sirve, y mucho menos para navegar. Por eso se dice que no son navegables. Son torrentosos, a excepción del río Tumbes. Es el único río navegable de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Son los ríos más explotados y también son los más contaminados porque sus usos son variados. Los ríos de la costa son utilizados para construir reservorios de agua, para ser utilizados en la agricultura. Los ríos de esta vertiente son utilizados para la construcción de centrales hidroeléctricas, y en todos los valles de esta vertiente se asientan las poblaciones humanas, y estas poblaciones humanas son los que arrojan su basura a los ríos, por lo tanto son los más contaminados, por eso se dice que son contaminados. Ahora, los principales ríos de la costa o de la vertiente hidrográfica del Pacífico, tenemos el río Zarumilla, que está en Tumbes. La característica de este río es que tiene importancia política, porque es el límite natural entre Perú y Ecuador. El río Zarumilla nace en el Ecuador. Se dice que es el río más boreal del Perú, o sea, más boreal o más norteño, que se encuentra más al norte del Perú. El río Tumbes, que se encuentra en la región Tumbes también es otro río que nace en territorio ecuatoriano. Es el único río navegable de la vertiente del Pacífico. Tiene desembocadura en forma de delta. Este río cuenta con la mayor cantidad de especies de flora acuática en la costa. En su desembocadura, el río Tumbes forma lo que denominamos los manglares. Esa es la característica del río Tumbes. El río Chira, que está en Piura, ojo, es el segundo río más caudaloso del Perú. Además es el más irregular. También es un río, el río Chira también nace en el Ecuador. Con las aguas de este río se ha construido un reservorio que se llama el reservorio de Poecho. Es el mayor reservorio que almacena agua para la agricultura en la costa peruana. El río La Leche, que se encuentra en Lambayeque, una de sus características es que sus aguas son más utilizadas en la agricultura. Y su característica principal es el que el río La Leche no desemboca en el mar, se pierde en los terrenos de cultivo. Y ojo, es el menos contaminado de la costa. El río Lambayeque, Chancay y Reque, también ubicado en la región Lambayeque, discúlpeme, se ha construido aquí el reservorio de Tinajones. Es un gran reservorio que almacena 320 millones de metros cúbicos de agua, y ahí se construyó la central hidroeléctrica de Carhuaquero. Ojo, hay que ir recordando, la central hidroeléctrica de Carhuaquero está en el río Lambayeque, Chancay y Reque. El río Jequetepeque está en La Libertad, cuya capital es Trujillo. Su característica es que con las aguas de este río se irrigan los cultivos de los valles arroceros de la costa peruana. Aquí se ha construido también la represa de Gallito Ciego, en la provincia de Contumasá. Eso está en Cajamarca. El río Chicama, que está en La Libertad, su característica es que sus aguas son aprovechadas para irrigar los valles donde se cultiva la caña de azúcar. En cambio, el río Jequetepeque irrigan esos valles inmensos donde se cultiva el arroz. El río Chicama es caña de azúcar. Por lo tanto, el río Chicama constituye un inmenso valle azucarero. Aquí vamos a encontrar las empresas agroindustriales de Casa Grande y Cartavio. El río Santa en Ancash. La característica de este río es el de mayor caudal de la costa. Es el único de régimen regular. O sea, sus aguas permanecen siempre en el mismo nivel.
No suben ni bajan como los ríos de origen irregular como son los otros ríos de esta cuenca hidrográfica. En este río, con las aguas de este río, se han construido los canales de irrigación de Chavimochi y Chinecas, que han dado origen a inmensos valles, hoy día valles agrícolas fértiles. El río Chillón, en Lima, forma el valle de Caraballo, que también es muy importante para la agricultura. Con las aguas del río Chillón es un inmenso valle donde cultivan maíz, papa, algodón y diferentes cultivos que se llevan al mercado todos los días. Tiene un recorrido de 120 kilómetros, desemboca en Ventanilla. El río Rímac también está en Lima, pero este es un río de origen nivopluvial porque nace en la cordillera de Ticlio, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Este forma pues el impresionante cañón del Infiernillo. Desemboca en el Callao. En sus aguas de este río Rímac se han construido centrales hidroeléctricas muy grandes, como el de Guampaní, el de Pablo Bonner, Moyopampa, y las aguas de este río son más utilizadas por la población porque a sus orillas está la capital del Perú, y se puede decir que es el río más contaminado, no solo por los desechos mineros, sino también por la basura que tira la gente a sus aguas. El río Chincha está en Ica, irriga un inmenso valle donde se cultiva algodón, uva, papa y muchos frutales. Solamente tiene un recorrido de 142 kilómetros de longitud. El río Ica, en Ica, este río nace en el departamento de Huancavelica, en el valle del río Ica. Es utilizado para el cultivo de algodón, uvas, papa y muchos frutales. El río Ocoña, Cotahuasi, en Arequipa, en su recorrido forma el impresionante cañón de Cotahuasi. Entra por la provincia de Condesuyos y llega hasta Camaná, en Arequipa. En Arequipa toma la denominación del río Ocoña. Con ese mismo nombre desemboca en el Océano Pacífico. Su curso de recorrido es 270 kilómetros. El río Camaná, Majes, Colca, también en Arequipa. Este río en su inicio, en su nacimiento, se denomina el río Colca y forma el cañón del Colca. Luego, cuando penetra a la provincia de Castilla, se toma la denominación del río Majes. Finalmente llega a la provincia de Camaná y aquí toma el nombre del río Camaná, hasta que llega a desembocar en el Océano Pacífico, igual que nuestro río Huallaga. Nuestro río Huallaga en su nacimiento se denomina Quebrada la Quinoa. En su camino por Chicrí empieza a denominarse río Ariaca. Con esa denominación el río Ariaca llega hasta Ambo, donde el río Huertas, el río Bariaca confluyen y dan su nacimiento recién al río Huallaga. El río Huallaga desemboca en el río Marañón, esto ya también ustedes conocen. El río Quilca, Siguas, Vítor, Chili, en Arequipa, 4 ríos. Las aguas de este río han sido aprovechadas para irrigar inmensas pampas del valle denominado Siguas. Ahí se ha construido la central hidroeléctrica de Charcani 1, Charcani 2, 3, 4 y 5. Tiene un recorrido de 315 kilómetros. El río Osmor, en Moquegua, es el segundo río más contaminado de la costa, debido a la contaminación que ejerce sobre esta la minera de Toquepala. La vertiente hidrográfica del Amazonas, jóvenes alumnos, está conformado por 44 ríos. Estos nacen en los Andes orientales y en los nudos de Vilcanota y Pasco. Todos los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas, todas desembocan en el Amazonas, no en el Océano Pacífico. Esta vertiente es la más grande del Perú y del continente de América.
representa el 74,5% del territorio nacional y abarca 19 departamentos. Entre sus características, tienen como colector al río Amazonas. Nacen, ya les dije, en las cumbres orientales de los nodos de Pasco y Vilcanota. Todos desembocan en el océano, os digo, en el río Amazonas. Ahora bien, son ríos de origen glacial, nacen en los nevados y en las lagunas de la cordillera de los Andes. Son torrentosos en su curso alto y medio y poco torrentosos ya al desembocar porque ya son navegables. Tienen grandes volúmenes de agua, por eso son caudalosos. Son ríos de gran longitud. El río más largo del Perú es el Ucayali. En su trayecto forman meandros, pongos, remolinos, y son los ríos de nuestro país que tienen mayor potencial económico en sus márgenes porque se instalan puertos. Son muy valiosos estos ríos porque originan valles muy importantes para el desarrollo de la agricultura. El potencial hídrico se utiliza para la construcción de centrales hidroeléctricas como el del Mantaro, como el río Urubamba. Y estos ríos presentan varios colores. Y les digo, por ejemplo, las aguas negras son aquellos ríos que presentan muy escasos recursos hidrobiológicos. Las aguas cristalinas tienen poquitos recursos hidrobiológicos, pero aquellas que tienen aguas blancas, color chocolate, esos tienen gran cantidad de recursos hidrobiológicos. Los principales ríos del Amazonas, de esta vertiente tenemos el río Amazonas. Este río tiene su origen en el río Apacheta, que está en Arequipa. Este río desemboca en el Océano Atlántico. Ojo, tiene los siguientes récords. Primero, es el río más largo del mundo. Es el más caudaloso del mundo. Es el río más profundo, de 10 a 30 metros en el Perú y a 300 metros en el estrecho de Óbidos en el Brasil. O sea, es el río más profundo. Es el afluente más largo, tiene el afluente más largo del mundo, el río Madeira en Brasil. El río Amazonas tiene la isla fluvial más grande, que es el Marajó. Tiene la mayor cantidad de afluentes. Es el más ancho del mundo, entre 11 y 45 kilómetros. Tiene la mayor cuenca porque pasa por 7 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela, y tiene 900 especies hidrobiológicas en sus aguas. El río Marañón se origina en el nevado del Yerupajá, en la cordillera de Raura, en Huánuco. El río Bayaga es el más importante afluente del río Marañón. Nace en las proximidades del nudo de Pasco. En sus aguas está el pongo de Aguirre, desemboca en el río Marañón. Es navegable desde Tingo María hacia adelante. El río Ucayali es el río nacional del Perú con mayor longitud, 1771 kilómetros. En sus aguas están los puertos de Atalaya, Pucallpa, Bolognese e Iparia. También el Macicea, Contamana y Requena. El río Mantaro es el río que se activa las dos centrales hidroeléctricas más grandes que tiene el Perú, en Santiago Antunes de Mayor y en Restitución. Por sus proximidades a las ciudades es el más contaminado. El río Urubamba es el río sagrado de los incas, pasa por Machu Picchu. Ahí activa la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Por aquí encontramos pozos de gas natural, el gas de Camisea, el pongo de Mainique. El río Putumayo es la frontera natural entre Perú y Colombia. El río Yavarí es el río que sirve de frontera natural entre Perú y Brasil. Y finalmente tenemos el río Napo. Ahora, la cuenca hidrográfica del Titicaca, de la hoya del Titicaca, esto se localiza en la meseta del Collao y tiene 48.775 kilómetros cuadrados. Ocupa el 3,8% de nuestro territorio nacional.
Está ubicado a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Tiene origen tectónico. Las características del lago Titicaca, que todas estas nacen en la cadena oriental, en la cordillera de Carabaya, por la cadena occidental, y la cordillera volcánica. Sus aguas son de origen glacial y fluvial. Y las lluvias es uno de sus afluentes que le da capacidad de volumen de agua. Son de régimen irregular, crecen en épocas de lluvia y bajan en épocas de verano. Son de curso corto. No son muy torrentosos y son pronunciados porque nacen en la cordillera de los Andes. No son caudalosos, son de poca profundidad, son no navegables y tienen solo un solo efluente, o sea, que es el río Desaguadero. Los principales ríos de esta vertiente de la hoy del Titicaca tenemos el río Rambis, que está en Puno, el río Coata, que está en Puno, el río Vilave en Puno, el río Suches en Puno, el río Desaguadero en Puno. Este río nace en el lago Titicaca y desemboca en el lago Popó, que está en el lado boliviano. Es importante porque regula la temperatura en la meseta del Collao. Hace de esta zona una región geoeconómica más importante del sur peruano. Hace de la meseta del Collao un centro demográfico. Alberga una gran cantidad de recursos ictiológicos. Es la vía de comunicación más adecuada entre Perú y Bolivia. Y podríamos decir también que es una gran reserva acuítica. Jóvenes, hasta aquí vamos a llegar. Les voy a pedir que por favor copien las fichas en los cuadernos y estudien los textos porque son temas de cultura general. Hasta aquí llegamos, muchas gracias y nos vemos la próxima clase.